Habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos de lleno a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida está con nosotros Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Y Patricio Morelos, politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Francisco Salgado, vamos a empezar este tema. Los congresos locales, nuestros representantes populares, la gente que está devengando un sueldo que no les va nada mal, gracias al voto popular, gracias a que la gente los tomó como representante para ir a resolver las diferentes demandas que tengan en su localidad, en su entorno, en su estado. ¿Cómo se evalúa al poder legislativo? ¿El ciudadano cómo lo puede evaluar? Bien, Alberto, hay un procedimiento precisamente en la ley y está esa en los reglamentos precisamente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y de ahí, cada congreso de los estados es donde tiene precisamente sus reglamentos y ahí es donde nos van a decir cómo se evalúa concretamente. En el caso, y para poner un ejemplo, en el caso de los diputados a nivel federal, a nivel nacional, lo que sucede es, ellos tienen la obligación, fíjense ustedes, por un artículo precisamente que hay en su reglamento, de tener toda la información en la página de la Cámara de Diputados. Y entonces ellos van a tener ahí su... pero es curiosísimo, o sea, es una autoevaluación. No es una evaluación que podamos hacer tú, Alberto, yo, el público que nos está viendo en este momento. Es una evaluación que la hace un comité de ellos. Ellos nos van a decir si gastan bien el dinero, cuánto gastaron, cuánto se les pagó por sus dietas, cuántos días se les descontaron. No sé si venga a su mente precisamente que ha habido algunos escándalos de cuántos días trabajan unos diputados, quiénes son los que trabajan más, quiénes son los que trabajan menos y cuánto se les ha descontado. No es porque nosotros intervengamos en su evaluación, es porque ellos tienen una página y esa información la ponen al servicio de quien la vea, no porque lo quieran hacer, porque es su obligación hacerlo. Entonces, esa es la manera en la que se evalúa, o es la única manera que hay de evaluar, ¿no?, a los diputados, poniendo el ejemplo de los diputados federales. Y bueno, el otro gran tema, y que a lo mejor es de lo que tú hablabas, Alberto, es la parte de cómo nosotros, ciudadanos, podemos evaluar. Pero si quieres, eso lo comentamos en el transcurso de la plática. Exactamente, está muy interesante esto que nos acabas de decir, Francisco. Déjame darle la bienvenida, también está con nosotros Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Francisco. Entonces, por ley, por reglamento, por disposición de ellos mismos, los diputados tienen que ser evaluados. Ellos poner en internet toda la actividad que están teniendo y entonces el electorado, los ciudadanos, la gente que les confió el voto puede seguir su situación, su estatus. Esto se lleva a cabo, hay que abrirle a lo mejor a la gente esta información para que supervisen y evalúen al diputado por el cual votaron, ¿no, Arturo? A ver, sí, creo que es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas. Una cosa son las obligaciones que por ley o de acuerdo con el reglamento interior del Congreso de la Unión o de la Cámara que corresponda, tienen de estar reportando las actividades que realizan, tanto en cuanto a, digamos, el gasto que llevan a cabo para estas actividades, porque reciben recursos públicos para las gestiones que realizan y demás, pero también los congresos, y no solo el Congreso de la Unión, sino también los congresos locales, tienen sus propios sistemas para estarle dando seguimiento a la actividad legislativa. Quiénes presentan iniciativas, quiénes asisten a las sesiones, qué comisiones integran y demás. Y ese es un primer momento en el que se hace una rendición de cuentas que es más obligación o cumplimiento de lo que establece la ley de cierta información básica que se tiene que responder.
Y creo que hay un segundo momento que estaban comentando, en el cual también hay que hacer un ejercicio específico de rendición de cuentas ante la ciudadanía, de cuál es el trabajo y cómo ha beneficiado este. Y aquí algo muy importante, también la ciudadanía como tal debemos de exigir estos ejercicios de rendición de cuentas. Que aquí es, en puntos prácticos, pues bueno, la gente tiene muchas cosas que hacer, sobrevivir ante una inflación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, ante la inseguridad, ante la falta de servicios y todavía darle seguimiento a su diputado. ¿No sería, Patricio, que sería responsabilidad del diputado, sobre todo en los congresos locales, ¿no? Donde él entregue un documento, les diga, insista, ¿saben qué? En la página de internet está lo que estamos haciendo. ¿Debería ser de ellos, no al contrario? ¿O cómo ves, Patricio? Yo soy de la idea de que la responsabilidad es doble. Estoy convencido de que hay una crisis de representatividad brutal. Las elecciones legislativas son las que menos participación tienen, específicamente las de las diputaciones locales. Por ejemplo, en Quintana Roo en el 2019 votó el 21% de la gente, en Tamaulipas el mismo año votó el 32.59%. Hicimos una encuesta hace muy poco y más del 90% de los ciudadanos en el país no conocen a su diputado federal. Este número debe de ser igual o incluso mayor en los congresos locales. Entonces, los diputados pueden hacer sus eventos de informes legislativos, podrán comunicar en redes sociales, subir fotos, publicar sus iniciativas, pero si la gente no los conoce, va a ser muy complicado que pueda haber un acercamiento. Ahora bien, cuando hacemos estudios de opinión y preguntamos a la gente cómo evalúan a sus legisladores, es también interesante los resultados. Nos hablan de redes sociales y sobre actividades, nos hablan de gestión más que de las actividades legislativas. Por ejemplo, la gestión de becas, por ejemplo, la gestión de apoyos económicos directos, por ejemplo, la entrega de incluso entradas para partidos de fútbol, para conciertos. Entonces, si estamos evaluando a los legisladores en función de su narrativa comunicacional o de actividades un tanto superficiales, pues va a ser muy complicado que la tarea legislativa tome una relevancia más elevada y que ahora sí vayamos a votar por nuestros diputados y diputadas, claro, en función de los más preparados o de los más cercanos. Porque, Francisco, quizá la lógica nos lleve a pensar que en los congresos locales pues es más sencillo, porque son 30 diputados, a veces más, pero pues ahí fácil pudiéramos evaluarlos, ¿no, Francisco? ¿Qué está haciendo falta para lograr llegar a esa situación democrática que nos permita tener mejores resultados? Yo creo que es fundamental la parte de la comunicación, pero no la parte de la comunicación que hagan ellos mismos, porque finalmente cada quien va a hablar bonito de su actividad. O sea, se trata de que los medios de comunicación y las personas que tienen un poquitito más de conocimiento que otras vayan impregnando en su contorno, en su alrededor, ¿sí? La parte de que vayamos haciendo un poquito de práctica, de que todos los días veamos qué es lo que hacen los diputados, porque de otra manera no lo vamos a conseguir. Precisamente ahorita Patricio hablaba de la narrativa, pues se la dejamos todos a ellas, la narrativa que hacen ellos. Entonces, a ver, ¿está bien lo que hacen ellos? Bueno, eso lo tenemos que decidir nosotros. Finalmente ellos son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen que evaluarlo? ¿Qué haría falta para que nosotros lo evaluáramos? Que los medios de comunicación vayan dándole espacios. Este espacio es sumamente importante, ¿no? Para que las personas que nos capten un poquito, ¿sí? Que después digan, ok, vienen las elecciones. No, lo más importante es el presidente. Finalmente el presidente va a tener y va a hacer las cosas conforme a su política propia, a su idea. No, realmente los que tienen que ver más con nosotros ciudadanos son aquellos diputados que son los que van a hacer leyes, son los que van a estar normando lo que sucede entre nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Comunicación, claro, comunicación. Porque aquí es el colmo, Arturo. Cuando vienen las elecciones, ahí sí los candidatos van a tu casa, te tocan y soy fulanito de tal, este es mi proyecto, por favor, acérquese, intégrese. Y ya cuando ganan, ni sus luces. Claro, a ver, creo que aquí hay varios puntos que hay que ir separando, ¿no? Primero, creo que sin duda en México hay una
baja cultura de la rendición de cuentas. Por ejemplo, el presidente que supuestamente rinde informes cada 3 meses. Realmente no son informes, es un monólogo en el que el presidente va y dice cuáles son sus logros o dice cuáles son sus planes a futuros, pero no hay un auténtico ejercicio de rendición de cuentas en cuanto a que plantee metas, vea cómo va el avance de las metas, dé cifras certeras y demás. Y lo mismo pasa en el legislativo. Como bien decían, gran parte de lo que hacen es aprovechan estas ventanas que hay para promocionarse, que la ley les permite 7 días antes y 5 después, y lo hacen. Creo que, en segundo lugar, también la ciudadanía somos corresponsables de esto, porque no exigimos lo suficiente. Y aquí a lo mejor la función legislativa es muy técnica por momentos, pero aquí es donde las organizaciones de la sociedad civil, los observatorios, los monitoreos que se hacen, deben de ser desmenuzados, deben de ser acuciosos, deben de ser sumamente puntuales en cuál es el trabajo y esto presentarlo a la ciudadanía y hacerlo entendible a la ciudadanía. De hecho, en la elección de 2021, gran parte del debate en torno a las campañas fue qué había hecho cada partido y no había datos certeros sobre cómo habían votado o qué habían hecho. Nosotros desde el Observatorio Legislativo del Laboratorio Electoral hemos ya emitido algunos reportes. Y tercero, aquí es donde también la reelección cuenta y cuenta muchísimo. Sí. Como ciudadanos, como ciudadanas, debemos de estar encima de nuestros legisladores porque varios de ellos se reeligieron. Eso quiere decir que volvimos a votar por ellos o por ellas, pero a lo mejor ni siquiera conocíamos su trabajo, ni siquiera sabíamos si nos había beneficiado o no nos había beneficiado. Creo que la reelección hacia ella tiene que ir un mayor ejercicio de rendición de cuentas y una mayor exigencia de este tipo de ejercicios. Patricio, porque ¿cómo poder meter presión a estos diputados para que haya esa rendición de cuentas, para que nos empecemos a acostumbrar los ciudadanos a exigirle que ellos son mandatarios porque nosotros somos quienes los vamos a mandar, ellos son los mandaderos, ellos tienen que hacer lo que el pueblo se supone está exigiendo? ¿Cómo podemos presionar para lograr que esa transparencia y rendición de cuentas sea efectiva? Mira, la reelección parecía ser un mecanismo muy bueno, muy positivo para prácticamente obligar a nuestros legisladores y a nuestros representantes a trabajar más, a rendir cuentas, pues porque era la vía para mantener el voto. El problema es, con ya algunas elecciones con antecedentes, nos damos cuenta de que al final la gente está votando más por el partido que por la persona, independientemente de las sesiones a las que haya asistido, la cantidad de iniciativas presentadas o cómo han votado. ¿Cómo podemos presionar? Yo insisto, y se lo digo mucho a mis alumnos en la universidad, que el primer paso es conocer a nuestros representantes. No los vamos a exigir mientras no sepamos quiénes son. Y segundo, preguntar, exigir. Yo les pongo de actividad en clase que les manden un correo y que les platiquen en qué sentido de votación ellos esperarían que se comportaran. Sin duda alguna, no hay manera de poderles exigir mejores resultados en la medida en la que no los conozcamos. Y eso no va a suceder mientras la prensa no le dé más espacios, mientras los legisladores no hagan un esfuerzo mayor por comunicar, mientras los partidos no tengan plataformas para presentarte a sus candidatos, a sus candidatas y a los que ya están en actividad, y mientras el ciudadano pues no muestre ese interés. Yo creo y soy un convencido de que el legislador no va a hacer un mayor esfuerzo mientras el ciudadano no se lo pida. ¿Por qué? Porque entendiendo que las elecciones se han comportado a partir de un voto partidista, pues no hay incentivos para hacerlo. Porque, Francisco, aquí es el escenario ideal para los diputados. Hay poca participación, hay poca exigencia, y entonces ellos se duermen en sus laureles y les va a todo dar. Parece que la pinza es perfecta para que ellos hagan lo que quieran, les va muy bien y no rinden cuentas. Y fíjate que nosotros debiéramos de aplicar un poquito más de ese sentido común y un poquito más de la información que tenemos al alcance. Por ejemplo, ahorita se daban algunos números de cómo es como las personas evalúan en la práctica a las personas que los representan. Y se hablaba un poco de las redes sociales. Yo creo que es un excelente escaparate, una excelente oportunidad, quiero decir, para los chicos que hacen redes sociales, así como hacen hoy TikToks, así como hacen en diversas plataformas cosas. Yo creo que cuando empiecen a tener, a alguien se le ocurra, alguien concrete la parte de ir un foro de evaluación de nuestros
representantes, ¿no? Si existen 2 o 3 foros, que la gente es lo que está viendo, ¿no? Las personas que van a la universidad y las personas que leen un poquito más, ellos los evalúan de una manera. Pero el grueso de la población es la que va día a día, precisamente como tú lo decías, Alberto. Pero ellos son los que consumen precisamente las redes sociales. Excelente oportunidad para que alguien, o varios, o muchos, ¿sí?, puedan hacer precisamente ese ejercicio de cómo estar comunicando a los demás, hasta de una manera graciosa lo que hacen. Yo creo que es una extraordinaria posibilidad, Alberto. ¿Cómo ves, Arturo? Se nos acaba el tiempo, pero aquí sí, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿El que fue electo por el voto popular o la ciudadanía para que haya esta exigencia de la evaluación y rendición de cuentas? Yo creo que es una responsabilidad compartida. ¿Igual, de ambas equitativa? Partes. Prácticamente sí, ¿no? Uno tiene que rendir cuentas, tiene que estar cercano a su electorado, tiene que acudir a ellos, y los otros debemos de exigir constantemente. Por ejemplo, un dato en cuanto al trabajo legislativo: se presentan por periodo más de 1,000 iniciativas, se presentan casi 2 o 3 iniciativas por diputado, diputada, senador o senadora. Realmente se acaban de aprobar menos de 10, es decir, presentan muchas iniciativas, pero trabajan poco, llevan a cabo el proceso poco. Hay comisiones que nunca se reúnen, hay comisiones que tienen una sola reunión en el año legislativo o en el periodo. Realmente no se está viendo este trabajo. Hay grandes temas que distraen, pero realmente trabajo legislativo de fondo, a detalle, lo estamos viendo ahorita con los temas de las leyes para los temas militares y seguridad nacional. Fast track, rapidito, no se hace un análisis, no se hace un estudio, como que quieren cumplir y solamente están preocupados por la parte política, por la parte de la coyuntura, no por hacer un trabajo legislativo de calidad. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto. Exactamente. Y así muchos temas, Les importa más las elecciones, ganar espacio, ostentar el poder, y entonces ya después lo demás, pues bueno, ya lo demás, si sale bien y si no, pues también. Arturo Espinosa, Francisco Salgado, Patricio Morelos, gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes todos sus conceptos. Muchas gracias. Gusto estar con ustedes. Saludos a todos, Arturo, Alberto, Buenas tardes. Patricio.